invitado que lo tenía en nuestro post. Entonces voy a dejar más bien que sea nuestro invitado quien se presente y que nos cuente sobre su perfil. Adelante, Robert. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches. Primero que todo, Marisela, te agradezco mucho otra oportunidad. A todas las personas que nos acompañan, bienvenidos. Va a ser un buen rato, vamos a pasar un buen rato, vamos a hablar de todo lo que ha sucedido, de todo lo que está sucediendo, de todas las cosas. Vamos dando un mensaje positivo en un rato difícil que estamos pasando. Me presento muy rápido, soy financista de profesión, banquero casi toda mi vida, como por 26 años, más o menos ahí, pasando por diferentes puestos y diferentes cosas. Consultor ahora externo en proyectos, negocios, riesgos, con un poco de experiencia en la parte de generación, mejoramiento de negocios, y básicamente ese es un resumen de currículum rápido para empezar en un programa que es bastante amplio, todo lo que tenemos que abarcar el día de hoy. Sí, así es. El tema es rico, realmente el tema que traemos el día de hoy es bastante rico, porque vamos a empezar a hablar de reactivación económica, de un punto muy importante, pero todo negocio que genere una reactivación en nuestra economía también tiene que generar rentabilidad, pero sin embargo en estos momentos hay una resiliencia financiera que tenemos que desarrollar y está bien fuerte. Entonces vamos a tener un tema bastante rico y yo creo que podríamos empezar precisamente con la reactivación de la economía, Robert. Vamos a ver, ¿Qué? Maricela, cuando A ver. hablamos un poco sobre el tema a desarrollar de hoy, que hablamos de rentabilidad versus resiliencia y demás, no podíamos dejar de lado la parte de reactivación económica. ¿Por qué? Así es. Porque es realmente lo que estamos viviendo, es lo que estamos sufriendo, lo que nos está golpeando, el famoso martillo ahora, que realmente el martillo se ha convertido casi que en un mazo que nos ha pegado por la cabeza a muchas personas. ¿Qué sucede con esto? Vamos a enfocarnos en esta reactivación económica en dos líneas que empiezan paralelas, pero que en el muy corto plazo deberían empezar a juntarse para mezclarse y reactivar la economía. Vamos a reactivar la economía, lo que tenemos ahora. O sea, ya el sistema no sostiene más de que haya negocios cerrados, está sufriendo el sector restaurantes, sodas pequeñitas, está sufriendo mucho el sector turismo, hoteles, pero también el comercio en general ya empieza a tener grandes deficiencias al no tener ingresos por ventas normales. Entonces, esta es una parte de reactivación de la economía que el gobierno debería girarse y escuchar un poco a todos los sectores. Ya hay cámaras donde ya empieza a haber un poco de manifestación más fuerte, donde ya le han golpeado la mesa al gobierno, donde ahora le dicen al gobierno inclusive no cumpliste y no respetaste los pactos que hicimos para la reapertura. Importantísimo aquí, Marisela, y aquí hago un paréntesis gigante, grandote, en rojo, subrayado y con letra 150. La reapertura tiene que ser una reapertura responsable. Vamos a seguir todos los lineamientos de salud que nos han identificado por días, por meses, y tenemos que hacer, no es una reapertura por la libre como estábamos antes del virus, antes de la pandemia, es una apertura responsable. ¿Qué sucede con esto, Marisela? El gobierno también tiene que dejar de tratarnos como niños pequeñitos de 2 años. Los ticos somos capaces, los ticos somos ordenados, los ticos somos precavidos. Ahora, hay un porcentaje pequeño de la población, Marisela, que realmente se ha salido como de esa línea y son los que hacen por ahí algún desorden y algunas otras cosas y demás, pero que en el tanto el resto de la población, y casi me atrevo a decir que es un porcentaje muy pequeño, que tal vez es el 1.5, el 2% de la población, la que anda por ahí haciendo un poco de loco con las cosas. El restante 98% de la población deberíamos empezar a cuidar esas figuras o esas personas para entonces hacer esta reapertura responsable. ¿Qué sucede con esto? No se vale que el gobierno empiece a castigar a todos los sectores de la economía basados en un supuesto y creyendo que entonces nadie va a hacer caso y todo el mundo va a ser loco. Ya no se vale más, Marisela, que el gobierno nos diga y nos eche el famoso cuento Kelly, perdón que use esta frase, pero no es más que esto, de que responsabilidad de un baby shower, responsabilidad de una fiesta de 15 años. No, señores, o sea, este es un tema país, este es un tema que nos abarca a todos. Están haciendo una muy buena gestión en salud, pero estamos realmente hundiendo al país en términos del sector productivo. Entonces, este es un enfoque que tenemos que hacer y es la reactivación ya, de lo que tenemos ya. Ahora, Maricel, viene una segunda línea que empieza paralela a esta, que es la activación de la economía, ahora sí a nivel macro país.
Que ojo, Sin aquí embargo, Robert, voy a hacer aquí nada más una interrupción rápida. Sin embargo, algo que es muy importante que seamos conscientes los costarricenses, ¿verdad? Y en general, hablemos de las economías a nivel región, somos nosotros mismos los que tenemos que buscar la reactivación. No podemos esperar a que el gobierno venga a salvarnos, porque hoy precisamente en las manifestaciones de los agricultores hay gente que espera que el gobierno venga y les lance las bolsas de plata para salvar no, sus tierras. El gobierno les puede dar las moratorias. Perfecto, que ayude precisamente a gestionar las moratorias con las entidades bancarias y demás. Pero, ¿quiénes son los que tenemos que buscar la activación? así, Nosotros mismos, los así es. empresarios. Así es. Cuando hablamos de la activación económica a nivel macro y a nivel país, aquí hay que hacer también una salvedad. Esto no es COVID-19. Ya nosotros años atrás veníamos muy mal en la parte económica y financiera del país. Y el COVID-19 lo que vino a hacer fue desnudarnos. Realmente nos puso desnudos ahí al frente y nos mostró todas las deficiencias que traíamos por cosas muy mal hechas que habíamos hecho en el pasado y por cosas que no se hicieron oportunamente en el pasado también, que hoy vamos a tener que empezar a hacer de una forma mucho más acelerada, más rápido y va a empezar a golpear. Vamos a hablar un poquito de esto y nos vamos a detener un poco en esta parte. Viene la reactivación económica. La ruta está marcada y la ruta está clarísima. Algunas personas nos escuchan hablar a financistas o a economistas y dicen, básicamente dicen lo mismo. Sí, es cierto, básicamente decimos lo mismo porque la ruta está trazada, como decía por ahí los abuelos de uno antes, no hay que inventar el agua tibia, o sea, ya está y está trazado. Ahora, es una reactivación que toca muchas debilidades que el gobierno o el sistema trae desde muchos años antes, como lo dije. Entonces, vamos a ver. Ahora que entramos a la OCDE, donde vamos a estar corriendo y compitiendo en las grandes ligas, en ligas AAA con los mejores países del mundo, ya nos aceptaron y estamos ahí, pero nosotros no estamos corriendo a esa velocidad y tenemos que ser claros en eso, Maricela. Entonces, hay datos importantísimos. La misma OCDE nos marcó una ruta que ya muchas personas en Costa Rica veníamos diciendo, que inclusive hay una serie de profesionales que firmaron una nota y se la enviaron al gobierno hace unos días atrás y le dijeron, esta es la ruta y estamos dispuestos a ayudarle para que siga, pero el gobierno no se vuelve tan siquiera a escuchar a estas personas. Ahora con la entrada en la OCDE esperamos que se empiecen a hacer algunas cosas. ¿Va a ser más severo? Sí, va a ser más severo. Por ejemplo, datos importantes. En los países que están en la OCDE destinan más o menos entre el menos del 23% de su Producto Interno Bruto para el pago de planillas estatales. Costa Rica está en el 50, un poquito más arriba del 50%, o sea, nos estamos saliendo del parámetro de ellos 100%. Entonces, solo ese pequeño dato es un dato importantísimo, pero ahora viene la parte donde vamos a encadenar todo en un proceso, porque no se puede simplemente sacar un poco de empleados públicos, porque son personas, porque tienen también obligaciones, familias que mantener y demás. Tenemos que necesariamente incentivar inversión extranjera para que empresas vengan a Costa Rica a competir y a competir bien, y estos empleados también sean bien contratados en el sector privado y puedan mantener y hasta subir su calidad de vida. Pero tenemos que hacerlo y estamos mandando mensajes que no son tan claros. Por ejemplo, no podemos reactivar o no podemos incentivar inversión extranjera cuando ya hay un estudio marcado que dice que el ICE cobra para arriba del 17% de la tarifa que debería tener solamente porque calcula mal. Y no ha habido todavía voluntad para sentarse, revisar la forma de cálculo y decir, no, hay que bajar la electricidad a esto. Por ejemplo, no podemos incentivar inversión extranjera cuando la tramitología para crear una nueva empresa y para poner un nuevo negocio en Costa Rica es casi, te digo, que una campaña, una guerra campal contra todas las entidades públicas de todos los papeles que piden para poderlo hacer. No podemos ser competitivos cuando países de la región cercanos a nosotros son más baratos, dan más incentivos. Por ejemplo, Panamá con todo y pandemia, que la ha afectado mucho más, que ha estado mucho más golpeada, Panamá le está ofreciendo a extranjeros, vénganse para acá y si compran casas, casas de lujo, no van a tener impuestos, pero saben que van a venir a gastar y van a meterle dinero a la economía. Claro. Entonces empiezan a hacer una serie de cosas que nosotros no estamos haciendo y que no vemos
los financistas, los economistas, personas que estamos hablando, personas que están diciendo, cámaras, diferentes cámaras que ya le están diciendo al gobierno, bueno, señores, la ruta está muy clara. La OCDE pone una ruta que son 20 y tanto de puntos. Ahora, no todos son fáciles, no todos son fáciles, hay puntos muy importantes. Nos desnudaron bastante en el tema de educación. Destinamos muchísimos recursos al tema de educación, pero cuando nos evalúan, nuestra educación no es de las mejores del mundo tampoco. Entonces nos empiezan a desnudar las cosas importantes para que la gente empiece tal vez a comprender un poco más este tema de reactivación económica. Costa Rica ya no puede sostener más excepciones del pago de impuestos. Y también lo menciona la ruta a seguir. O sea, ¿qué es con esto? Tenemos sectores importantísimos que están exonerados del pago de impuestos. Y te menciono uno nada más, Maricel, por ejemplo, no puede ser que el tema de cooperativas y que las cooperativas con un tecnicismo legal, que es un tecnicismo legal, no se les están cobrando impuestos. Y hay una cooperativa, que no vamos a decir cuál es, pero que vende leche y vende queso y vende helados y vende ahora jugos, que es millonaria y que no paga impuestos, entonces que está exonerada del pago de impuestos. Ya Costa Rica no puede sostener eso. Hay una serie de privilegios en algunos sectores que no los puede sostener. Hay una serie de incentivos de pensiones de lujo y demás, y tenemos que hablar las cosas aquí, Maricel, y nos hemos caracterizado, cuando hemos estado vos y yo en Mundo Emprende, por decirle a la gente las cosas de frente y con la verdad, y es esta, o sea, ya no podemos sostener algunos privilegios. Tal vez Costa Rica los pudo sostener hace 30, 20 años atrás, 2 décadas atrás, pero ya ahora ya no se puede hacer. Entonces tenemos que atacar esa parte, tenemos que atacar. No podemos pretender que el régimen de pensiones lo venga a sostener el gobierno cuando realmente no se puede hacer, porque ya es mucha carga la que se le está metiendo a los patronos y al resto de trabajadores en el tema. La activación económica, por ejemplo, tenemos que tener claro que más o menos para arriba del 80% del sector privado son empresas pymes. Algunas veces pensamos de que el sector privado son las grandes empresas, las grandes corporaciones, y hoy quiero que la gente cague esta idea. O sea, el 80% del sector privado de Costa Rica son pymes. Ya no son pymes, ya pasaron. Exacto, ya pasaron a ser pymes, ya tienen más de 20 empleados, tienen de 20 a 60 empleados, generan utilidades suficientemente buenas para ya tener un negocio importante, pero a estas pymes en este momento de crisis hay que tenderle la mano. Y ahí sí es cierto que tenderle la mano no significa venir con una transferencia del gobierno y un bono proteger, no se trata de eso. Vamos a ver, el famoso bono proteger, yo discrepo un poco del tema. El famoso bono proteger debe haber sido una ayuda a esas pymes, a esos negocios que debieron haber sido amparados por el Estado. ¿Para qué? Para que no despidan a un solo empleado, para que no le toquen el salario a un solo empleado. Entonces no teníamos que dar el bono proteger a las personas, sino ayudarle a las empresas con un crédito noble, con un crédito sin intereses, con un crédito a largo plazo, mil cosas que hacer para poderle ayudar a las empresas para que sostuvieran a esos empleados, y esos empleados seguían sosteniendo las primeras líneas de la economía, que lo vimos aquí en un programa de los anteriores que había que hacer. Entonces, ¿qué pasa con los mensajes no claros del gobierno? Este gobierno se ha caracterizado porque no ha dado mensajes claros, y mucho menos en la parte económica y en la parte financiera del país. Escuchamos al ministro de la Presidencia hace unos días atrás, que realmente, y debo decirlo, o sea, realmente fue preocupante escucharlo de nuevo, porque creo que no fue nada claro en el tema, y vuelven a tocar el tema de los 900 millones para ayuda al sector empresarial. Pero cuando hablas con bancos, nadie sabe dónde están los 900 millones. Es más, nadie sabe, Marisela, de dónde van a salir los 900 millones. Y alguien me preguntaba, Robert, ¿pero qué condiciones van a tener los créditos nobles que nos van a dar? ¿Qué plazo? ¿Qué tasa de interés? No, es que no te puedo contestar. Primero tenemos que saber dónde están, quién nos va a dar, de dónde van a salir los recursos. Porque es muy fácil llegar y decir, tenemos 900 millones para apoyar al sector empresarial o al sector productivo, pero después de eso no se aterriza. Entonces, estas malas comunicaciones del gobierno han hecho que realmente nuestra economía esté estancada. Y lo peor de esto, para hablarlo como es no vemos una ruta clara hacia dónde vamos a salir o por dónde vamos a salir. Por ejemplo, hemos esperado a que el presupuesto nacional esté aprobado.
y en Asamblea Legislativa lo siguen revisando con lupa y está bien, pero entonces no hay recortes significativos en el tema. Hoy por hoy sabemos que tenemos 300 y pico de instituciones estatales y por ahí viene alguien diciendo, sí, es que vamos a fundir tres en una y otras tres en otra y demás, pero no solamente es unirlas, sino ya hay un estudio hecho, duplicidad de funciones, cuáles son los requisitos para poder operar, qué están tocando, vamos a ver, cuáles, imagínate que hay instituciones del Estado que unas tienen más privilegios que otras, entonces depende de cómo se funcionen y se traen empleados para esta, podrían tener y obtener mucho más beneficios de los que ya tenían en la otra. Entonces, cuando ves que el gobierno empieza a hacer cosas sin marcar una ruta exacta y una ruta específica, entonces muchas de las personas que tenemos que ver con este ámbito de acción de economía y finanzas, nosotros mismos decimos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué es lo que quiere el gobierno. Y de nuevo y repito, o sea, esto que estoy hablando no tiene nada que ver con la pandemia, no tiene nada que ver con el COVID-19. Así veníamos desde mucho rato atrás y enderezado, no hemos enderezado, tomado el timón de un barco que anda por ahí en el océano a la deriva, a donde el viento se lo lleve, porque hoy escuchamos una noticia que nos dicen y entonces giramos todos hacia los 900 millones. Pero Claro. resulta que Robert, en estos momentos, a mí lo que yo veo y con todo lo que dices, súper todo precisamente clarísimo, es cierto. Lo que le decimos y lo que Mundo Emprende y todos sus expertos vienen a decirle a nuestros microempresarios y pymes, les dicen enfoque, claridad, realmente nuestras entidades no lo tienen. Eso es clarísimo, ¿verdad? No hay una claridad de las cosas. Pero sin embargo, hay algo que, por ejemplo, la pandemia vino a fomentar, son las medidas de restricción, los cierres donde no están dejando operar a la gente. Entonces, mi pregunta antes de empezar a saludar, pero mi pregunta es, ¿cómo reactivamos con lo que hay ahora? Sabes que antes de que me respondas, voy aquí a saludar a Carolina Obando desde Medellín, Colombia. Un gran abrazo a Caro. Y a Maricel Valverde, también Mari, muchas gracias. Dice, excelente invitado, tiene alto conocimiento de las medidas a tomar. Y tenemos a Yuderka Peña desde República Dominicana. Un gran abrazo, Yuderka, también muchas gracias y qué lindo tenerlos esta noche acá con nosotros como audiencia de Mundo Emprende. Pues sí, Robert, totalmente claro, definitivamente, totalmente cierto lo que dices, el gobierno pues está dando palos de piñata desde mi punto de vista, ¿verdad? O sea, no sabe para dónde está dando realmente. Importantísimo, nosotros, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo reactivamos o cuáles serían tus recomendaciones de reactivación con lo que hay ahorita, con lo que está pasando ahorita? Vamos a ver, Marisela, dijiste algo importante a la presentación del programa y es, no podemos esperar a que el gobierno nos dé todo, no podemos esperar que el gobierno nos traiga un paquetito de regalo donde nos den absolutamente todo y estemos listos con eso. Tienen que ser medidas que hacemos nosotros. Muchas personas y en reuniones pasadas y en otros programas con grandes amigos, coincidimos en que los sectores van a tener que empezar a unirse y proponerle al gobierno. Es lo que conversamos la semana anterior. Y pongo un ejemplo por aquí, el sector de salones estéticos o barberías y demás, que no los dejan operar, que están trabados, pero además hay una gran necesidad de las personas por cortarnos el cabello, por tratar de hacernos más bonitos todos. ¿Qué es lo que sucede? Ese mismo sector debería agruparse como sector. Ellos conocen su negocio, conocen los riesgos. Nadie más que ellos conocen sus riesgos. ¿Cuál puede ser su riesgo de contagio? Aquí vuelvo y retomo algo que dije. El gobierno no nos puede tratar a nosotros como chiquitos de 2 años, porque no somos chiquitos de 2 años. Realmente la gente no quiere contagiarse del virus, independientemente de que sea muy contagioso o que sea muy o no muy mortal, como están ahí los datos estadísticos, de eso será otro tema. Pero ningún costarricense, ninguna persona, porque ya tenemos audiencia de otros países, quiere contagiarse de esto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Empiecen a unirse como sectores y propongan ustedes
un plan de apertura responsable al gobierno, a los ministerios de salud, para que se los aprueben. Y si no se los aprueban, tienen que volver a insistir y tienen que volver a insistir, pero háganlo de forma ordenada. No es nada más levantar la voz, pegar gritos y empezar a decir y hacer bulla y manifestaciones y demás. No, vamos a ayudar también y vamos a proponer nosotros, ok, este es nuestro gremio, este es mi sector y mi sector se reunió y tenemos un plan de apertura responsable que tiene las medidas de salud que son A, B, C y D y todas las que tengan que hacer para resguardar tanto la salud de las personas como de sus clientes para que también sus clientes estén en la mayor disposición de visitar negocios. Ahí Probablemente me parece muy interesante porque realmente también se abre la oportunidad para, no solamente para los nichos como tal, sino ahí es muy importante porque si el gobierno no tiene claridad, lo importante es que lo tengamos nosotros, precisamente, que se formen comités, que se formen comités que vayan precisamente con esas medidas claras, pero muy importante, desde mi punto, se abren las oportunidades para todos. No solamente los que están inmersos en el gremio tienen que participar, sino ahí es donde yo vengo y les hago la publicidad precisamente a los expertos empresariales. Búsquenlos, ¿por qué? Porque tienen la capacidad de poder ver como un dron por encima y fuera de esos negocios. Tienen más posibilidades. Ahí es donde yo realmente aprovecho esta oportunidad y les digo, de verdad, es la oportunidad precisamente la que necesitamos de ayuda, de, en este caso, consejería empresarial, llamémoslo así, pero es el momento ideal. Robert, no lo interrumpo, continúe. no, no, súper valiosa la apreciación. Y aquí, como en otros programas, Marisela, lo ofrecemos desde ahora, que te contacten a través tuyo. O sea, este es un buen momento, que también lo he dicho aquí en otras oportunidades, este es un buen momento para aprender, para educarse, para formarse en mejores prácticas en mi negocio, en mi sector, en mi nicho, en lo que hago. Entonces, habemos profesionales que podemos colaborar con algunas personas o con algún sector, perfecto. Si podemos hacerlo, lo vamos a hacer para poder hacer que la economía se mueva. Puede ser, Marisela, podría ser que un salón de belleza, y siguiendo con el tema del famoso salón, que atendía 3 o 4 clientes por hora en el pasado, ahora va a tener que ajustarse a atender 1 o 1.5 por hora. Pero bueno, es mejor eso y generar un poco y no estar cerrados como está cerrado ahora. Con esto también le estamos diciendo al gobierno, somos ciudadanos responsables, somos ciudadanos educados, sabemos lo que hacemos y queremos además ir para adelante. Entonces empezamos de alguna forma a estrujar en el buen sentido de la palabra, ojo que repito y recalco esto, en el buen sentido de la palabra, a estrujar al gobierno para decirle, nosotros también estamos presentes y queremos colaborar en función de sacar adelante un país, pero salir adelante como persona, como empresario, como microempresario. Entonces mi recomendación es esa. Los sectores deben empezar a unirse, deben empezar a tener comunicación entre ellos. Esta crisis no es una crisis solo de un negocio o de una persona. Es casi imposible que se haga de forma individual. Es mucho más fácil hacerlo de forma grupal y presentar esas opciones al gobierno para empezar a generar negocios de nuevo. Hay medios, entonces vamos repitiendo. Si tiene que ser Mundo Emprende, si hoy nos están viendo y es a través de Mundo Emprende, pues que se pongan en contacto con vos, Marisela. Y hay un grupo de profesionales que ha estado en tu programa que podemos ayudar y podemos colaborar y podemos seguir adelante. Así Es importantísimo y recalco esto, hay que hacer una apertura responsable. ¿Por qué? Porque algunas personas, y sigo creyendo que son lo menos, o sea, creería que si acaso es un 2% de la población que quiere andar de nuevo por la libre. ¿Qué sucede con esto? Dentro de una apertura responsable, al estar nosotros bien enfocados en nuestros negocios, de qué tenemos que hacer, en el momento que venga una de estas personas y quiera salirse del protocolo de salud ya establecido, el mismo negocio va a tener que decirle, no, no lo acepto, me reservo el derecho de admisión y sacarlo. Y te voy a decir por qué. Particularmente creo que no se debe golpear todo un sector con ese martillazo que han sacado y el famoso cuento este del martillo que más bien es, como repito, un mazo gigantesco que nos ha golpeado. No, no, vamos a hacerlo como tiene que ser. Aquí viene una parte importante que la voy a mencionar. Hacer lo que estoy diciendo para el gobierno es más complicado que hacer lo que hace. ¿Por qué? Porque es más fácil decir, cerramos, nadie está ahí y listo. Hacer una apertura responsable significa más control,
significa más supervisión, significa ahora sí, si el negocio X incumple con la reapertura responsable, ese negocio X estará cerrado 30 días y tendrá una multa de tanto. Entonces el gobierno también va a tener que tener funcionarios haciendo multas, funcionarios revisando que estén cerrados. Entonces, esa parte también hay que decirlo claro, significa mucho más trabajo para el sector o para el gobierno, pero es la forma de hacerlo, porque entonces no nos pueden meter a todos en una sola bolsa, hacer un nudo y mantenerla cerrada. No, hay que abrirlo responsable y quien se salga de la responsabilidad, esa persona debe ser o ese negocio debe ser multado y debe ser cerrado. ¿Por qué? Porque la misma competencia no puede permitirse que un negocio se salga de eso, porque entonces, si ya ahora sí pasamos de un 0,2% que se salen de las reglas normales a un 70% que se sale de las reglas o de la responsabilidad en un sector, pues entonces vuelve a cerrar todo el sector. Por eso te digo que entonces va a ser de forma individual. Ahora, tiene que haber voluntad del gobierno, voluntad tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, porque van a estar muy inmiscuidos en esas cosas. Me llamó la atención un día de estos, por ejemplo, ver un grupo de fuerza pública haciendo un retén en las calles cuando pasé para revisar lo de la restricción de placas. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, la fuerza pública debería estar revisando que los diferentes sectores estén cumpliendo con una apertura responsable, pero no deberían estar viendo las placas, para eso tenemos tránsito. Entonces, como que se está haciendo un arroz con mango acá, tratando de controlar lo incontrolable. Entonces, te voy a decir, sigo sin pensar todavía o encontrar una respuesta válida, una respuesta que esté sustentada en algún estudio de por qué la restricción de placas. Eh, y será, ya te digo, serán temas de otros programas, pero se invierten demasiados recursos en la restricción de placas. ¿Para qué? Para que la gente no se junte, pero igual la gente entonces coge un servicio público y se va a donde tiene que irse. Y entonces va a ser mucho más riesgo de contagio porque si toma un taxi, ese taxi pudo haber montado ya 15 personas antes que yo, o si yo estoy contagiado, me monto, va a montar 15 personas posteriores a mí. Eh, mi, Nos hablan tanto de un término de burbuja, que honestamente a mí no me gusta el término de burbuja, pero bueno, ya sí se hizo, yo prefiero hablar de núcleos familiares y otras, pero volviendo a usar ese término de burbuja, mi vehículo es básicamente parte de mi burbuja y de un momento a otro me lo están quitando. Entonces, ahí también hay que ver que el gobierno no da mensajes tan claros para alguna gente, pero sí nos están tratando como niños chicos de 2 años y no podemos seguir de esta forma, Maricel. Sí, sí, así es definitivo. Robert, bueno, ahora vamos al siguiente segmento del programa de hoy, que es hablar en un momento, en un panorama tan frágil y endeudado, y como lo puse en la descripción, negocios cayendo, si hablemoslo de esa forma, hablar de rentabilidad. Cuando reactivamos, ¿verdad? Porque prácticamente es una línea, reactivación, después tenemos que ser rentables para todo. Tenemos que empezar a generar. En este panorama, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver, Maricela, aquí también hay que decir, hay que asumir un poco de mea culpa. El término está ahí y tenemos que asumirlo. Por un buen rato hemos venido transitando por una vía muy rápida donde el comercio realmente fue muy productivo, donde teníamos mucho más ingresos y demás. Las empresas hemos sacrificado durante un buen tiempo nuestras reservas de operación, que es una buena y una sana práctica que no tuvimos la gran mayoría, y la quitamos por ingresos en el corto plazo. Entonces, esto ha pasado desde las pymes y desde las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque sus socios, hablando de grandes empresas, sus socios estaban enfocados a cuánta utilidad o cuánta distribución de ganancias iba a tener al final del periodo. Así Entonces, es. entre más distribución de ganancias tenía, yo estaba feliz. Lógicamente, todo tiene un costo de oportunidad. Si doy o reparto más ganancias entre mis socios, lógicamente empiezo a quitar patrimonio a mi empresa que en un momento como este pues me hubiera servido. Hablando un poco de las empresas más chicas, ok, las empresas más chicas que se ha hecho y básicamente hemos vivido que las ganancias no las comemos en nuestras familias y así trabajamos.
y no hemos sido una sociedad enfocada a ahorro absolutamente nada, y muchos tenemos la culpa. O sea, muchos hemos vivido así por mucho rato. Ahora viene el virus, el COVID-19, y de nuevo te digo, nos quita la ropa y nos presenta realmente una realidad. ¿Qué hay que hacer ahora, Maricela? ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora tenemos que ser inteligentes. ¿Inteligentes en qué? Vamos a administrarnos de forma diferente. Entonces aquí empezamos ya con el tema de rentabilidad y resiliencia. Es muy difícil ahora, y es la verdad, y hay que hablárselo a las personas que nos están viendo tal como es. O sea, Claro. estamos en un momento difícil, no estamos en un momento fácil. Hay que empezar a echar mano de todo, absolutamente de todo lo que tenemos. Y repito, si no sabemos qué ruta seguir, habemos profesionales que tal vez les podemos colaborar en algo y ayudarles un poco para marcar una ruta a seguir. Entonces, ¿qué pasa, Maricela? Ahora tenemos que empezar a hacer una estructuración de nuestra gestión. Y ya aquí vamos desde empresas chicas a empresas más grandes. Entonces, vamos a hacer una evaluación. Lo primero que hay que hacer es hacer una evaluación de riesgos. Riesgos end-to-end, o sea, desde que arrancamos cada proceso o cada uno de nuestros procesos debe tener un análisis ahora de riesgos. ¿Para qué? Para que podamos identificar qué planeación tengo que hacer en caso de que me sucedan algunos eventos que ya pueden empezar a suceder. Eh, Podría ser, porque puede ser, y me encontré por ahí un negocio que sigue vendiendo y que realmente no ha sufrido en sus ingresos. Entonces el señor me decía, es que yo no tengo nada que me pueda afectar porque sigo recibiendo ingresos. Y entonces yo le dije, ok, con el cierre que está haciendo el gobierno de la economía, ¿qué pasa con sus insumos? Ya usted sabe cuánto inventario tiene para seguir produciendo, y si sigue cerrado y no sigue cerrado una semana, sino que nos cierran 2 semanas más, o 3, o un mes, ¿qué pasa con la cadena de suministros? Y entonces él se volvió, puso cara de asustado y me dijo, no sé. Bueno, pues entonces esto es una evaluación de riesgo de cada uno de mis procesos dentro de la empresa. Entonces, número uno, Marisela, tenemos que hacer una evaluación de riesgos a conciencia, una evaluación de riesgos donde no vamos a tener sentimientos. ¿Por qué? Porque esta realmente es nuestro negocio y el futuro de nuestro negocio depende mucho de esto. Exacto. Vamos a tener que hacer también un monitoreo constante, día a día, cada mediodía, vamos a monitorear los consumos, los suministros, mis clientes. ¿Por qué un cliente habitual dejó un día X de comprarme? ¿Por qué? Porque estamos en un momento, Marisela, donde la competencia y todo el mundo por generar un centavo ahora se va a pelear y va a tratar de bajar sus utilidades al máximo, al máximo. Hay empresas por ahí que tienen un buen inventario todavía, que entonces pueden bajar su rentabilidad bastante para vender y sacar ese inventario. Aparte está lo que acabo de decir de que entonces si se les acaba el stock de inventario, pues ¿qué van a hacer? Pero tenemos que empezar a monitorear día a día qué está pasando con mi negocio, qué está pasando con mis ventas, qué está pasando con mi competencia de al frente, que también tenemos que verla. La competencia no es mala, la competencia no hay que verlo como algo negativo, la competencia es positivo. ¿Por qué? Porque me ayuda a crecer día a día, porque me ayuda a ser mejor cada día y entrar en planes de mejoramiento continuo. Pero sí tengo que empezar a verlo, tengo que empezar a chequearlo. Entonces llevamos dos: evaluación de riesgos, monitoreo. Llevamos gestión de la operación en crisis. Ok, una vez que hacemos ese análisis de riesgo y empezamos a monitorear qué está sucediendo con mi negocio, ahora debemos empezar a hacer rutas hacia dónde vamos, que era lo que hablábamos. El gobierno no tiene una ruta clara, pero nosotros debemos tener una ruta clara. ¿Qué pasa si, además de la pandemia, además del virus, además de los cierres, resulta que mi competencia de al frente bajó los precios, perdón, 30%? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Esa es mi gestión, hacia dónde yo puedo llegar, hacia dónde yo puedo flexibilizar. ¿Qué pasa si bajo mi utilidad 20% para sostener un cliente importante para mí? Hay que empezar a marcar esas rutas. Vuelvo Correcto. aquí y hago un paréntesis, Maricela. De nuevo, todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, y esta es una realidad. Si a través de Mundo Emprende las zonas necesitan algún tipo de ayuda, pues que te busquen, te contacten y vemos a ver cómo lo hacemos. Y de nuevo, ¿por qué? Porque este es un momento también para hacer estas cosas.
sea, para poder ayudar a la gente que salga adelante. Habrá momentos también, porque vamos a salir de esto, y también no quiero dar un mensaje solo negativo, o sea, mis mensajes, y vos lo sabes, Marisela, mis mensajes siempre son hacia adelante. Vamos a salir, sí, vamos a salir de esto, en algún momento vamos a salir de esto, probablemente readecuados a una nueva normalidad, sí, pero vamos a salir y hay que echar para adelante. Marisela, Así es. otro punto Algo importante. que voy a, Robert, algo que voy a aprovechar en este momento con este mensaje positivo precisamente es decirle a las personas que están en este live, de verdad compartido tanto por mi página como la página Mundo Emprende, estos live, de verdad que expertos como Robert vienen y nos dan la oportunidad de traerles esta información, todos estos tips y ayuda, contenido que impulsa definitivamente a muchas personas que probablemente se sienten bloqueadas, frustradas, asustadas, es para compartirla. Yo de verdad los invito a que por favor compartan este en vivo. Ustedes tienen, es una labor social realmente. Cuando ustedes saben y escuchan información que saben que es para ayuda de los negocios propios o de otras personas, compartámoslo, pues no lo dejemos solo para nosotros, porque es una ayuda en estos momentos, es parte de la red de apalancamiento o encadenamiento que tenemos que estar haciendo en la vida de otras personas y en la nuestra, ¿verdad? Entonces los invito a que compartan este en vivo y también nos hagan sus comentarios al respecto sobre los temas que estamos tratando acá, ¿verdad? ¿Cuáles son sus percepciones? Alguna consulta que le tengan al experto y que lo compartan. Muchas gracias, Marjorie. Un gran abrazo. Bueno, dice Marjorie Hernández Mora, que muy bueno. Muchas gracias. Listo, Gracias. Robert, siga. Seguimos con esto. Entramos en una era ahora importante. Muchas de las pymes le tienen un poco de miedo al tema de tecnología y tal vez han estado rezagadas durante algún tiempo por alguna resistencia al tema de tecnologías. Es muy importante en esta nueva evaluación de mi negocio el tema de comunicación. Entonces tenemos que estar todos los días también revisando nuestra comunicación, tenemos que utilizar plataformas que están ahí, que son redes sociales. Las redes sociales están para eso y no cuesta tanto. O sea, yo te aseguro que las personas con 3 horas que empiecen a revisar cómo subir videos, cómo subir información, cómo abrir, cómo mover su Facebook, cómo mover Instagram. Ahora inclusive esta nueva que es TikTok, que nace como una red social como de videos graciosos y demás, ya se está utilizando para hacer también publicidad de negocios y otras cosas. Pero la gente tiene que entrar y empezar a moverse en redes sociales y mover sus negocios en redes sociales, que ahora es súper importante. Eh, debemos, debemos evaluar muy conscientemente las prioridades. En este momento hay cosas que no son prioridades y no deberíamos estar ni invirtiéndole tiempo y mucho menos recursos. ¿Qué es lo que pasa? Algunas empresas, grandes o chicas, han viajado con piloto automático. Entonces, muy sencillo, me siento en el asiento del chofer, gerente o dueño, oprimo el botón de piloto automático y voy. Y sigo todavía en época de crisis, en época de COVID-19, viajando con ese piloto automático, sin hacer una evaluación de los gastos realmente necesarios y los que no son necesarios. Entonces, los que no son necesarios, agarramos ese dinero y empezamos a reservarlo. Ojo, a reservarlo. Este no es dinero para irse de fiesta o para irse de paseo o para salir fin de semana largo. No, vamos a reservar una parte de negocio. Ahora, hay que vivir y hay que seguir viviendo. Entonces, de todo lo que me reservo también, que es un tema importante que el gobierno creo debe empezar a evaluar, Marisela, y es el tema de todo el daño social. El ser humano por naturaleza somos seres sociables, de compañía. Este confinamiento en las casas y quédate en casa y no te movas de casa, empieza ya a tener algunos efectos importantes, lamentables, cuando vemos a alguna gente ya que quitándose la vida por el tema de recursos, por el tema de comida, por el tema de que no saben hacia dónde coger. Entonces ya ahí sí empiezan también a entrar en otro tema importante y lamentable, que además de cómo nos está golpeando el virus, pues nos sigue golpeando en otras partes de vida que tenemos que tener cuidado. Así es. Ahora, de alguna forma tenemos que empezar a maximizar cadenas de valor.
que yo lo he insistido en todos los programas que he estado acá, siempre me has escuchado decir que tenemos que hacer encadenamientos de valor. Vamos a tener que encadenar ese valor. Entonces, si tenemos un negocio X que produce un servicio o un recurso X, tenemos que empezar a hacer que nuestros empleados consuman nuestro producto. ¿Por qué? Porque es en casa, es in-house, donde empiezo a generar recursos también para empezar a sostener mi negocio. De alguna forma, hay que hacérselos ver a los funcionarios nuestros. O sea, con esta ayuda que usted me da, también yo le estoy ayudando a usted para poder sostener su salario. Entonces, tenemos que entrar, en algún programa al principio lo vimos donde decía, tiene que haber una comunicación mucho más asertiva y fluida ahora, desde los dueños, desde los gerentes hasta los empleados en cada una de las líneas productivas que se encuentren. ¿Por qué? Porque tienen que tener un mensaje claro, tienen que saber hacia dónde vamos, tienen que saber que las gerencias o los dueños de empresas estamos trabajando y enfocados en qué, en sostener también sus ingresos para que usted también pueda vivir, porque es un tema importantísimo, pero tienen que saberlo de alguna forma, Marisela, entonces tenemos que hacerlo. Importantísimo, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hay algunas obligaciones con nuestros funcionarios, Marisela, que no podemos olvidarnos. No podemos solamente pretender tener máquinas que trabajan ahí. Todos estamos viviendo un tiempo difícil, todos estamos en un tiempo difícil. Y nuestros funcionarios tenemos que tratarlos como personas valiosas, como personas que tienen una vida y que están pasando también dentro de su realidad, están pasando un mal rato, porque esto es lo que nos está pasando a todos, cada uno en sus realidades. Por ahí cuando la pandemia comenzó, empezó a circular un meme que decía, todos estamos en el mismo barco. No, 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 no. El tema no es que todos estamos en el mismo barco, Maricela. Todos estamos en el mismo océano, pero hay algunos que están en un yate de lujo, algunos están en una lanchita, otros están en una inflable, otros con un madero agarrados y otros tratando de nadar lo más duro que puedan para poder salir de esto. Entonces, no todos Sí. estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo océano, pero ahí es donde te digo, tenemos que tener consideración también para nuestro principal y más grande recurso, y es nuestros funcionarios. Entonces tenemos que darle la mano, tenemos que velar por ellos para que no se contagien, para tener todas las medidas, para que mi reapertura sea responsable. Yo hoy quiero enfatizar en esto, porque hoy vengo enfatizando que el gobierno debe abrir la economía. Tenemos que empezar a generar de nuevo, pero tiene que ser de forma responsable. Y los primeros que tenemos que ser responsables somos nosotros mismos, desde nuestras casas, desde nuestros negocios, desde nuestras oficinas, para empezar a hacer esa cadena de ahí para adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tema de ingresos? Los Ajá. ingresos se han reducido ahora como nunca antes en la historia, Marisela. Creo que nunca nadie había pensado una reducción de ingresos como la que estamos viviendo ahora. Entonces, tenemos que empezar a maximizar estos ingresos, tenemos que empezar a administrar estos ingresos de forma diferente. ¿Para qué? Para poder tener control. Hoy sí es cierto que tenemos que tener control, Marisela, de cada uno de los centavos que nos ingresan. ¿Por qué? Definitivo. Porque eso puede ser ese control puede ser realmente la continuidad de mi negocio o el cierre definitivo de mi negocio. Hoy Robert, y vemos, es ahí, disculpa, más bien ahí es donde yo siento que empieza precisamente el desarrollo de la resiliencia económica, de ese así es, músculo tan fuerte que tenemos que trabajar hoy en día, ¿verdad? Cómo tenemos que administrar el dinero y todo empieza por ahí. así es parte de esta administración. Vamos a ver, no podemos pretender No podemos pretender quedarnos esperando que venga un bono proteger, que salgan 900 millones caídos del cielo, que todavía no sabemos de dónde van a venir, pero bueno, no podemos esperarnos a que todo esto llegue. Los negocios siguen operando y entonces vemos cómo hay servicios express en diferentes nichos de mercado, cómo alguna gente está haciendo servicios a domicilio, cuidándose y demás. ¿Qué sucede con todo esto? Tenemos que empezar ahora sí a echar para atrás, a echar para atrás. Vemos lamentablemente, Marisela, los que revisamos los datos, como día a día, Marisela, van desapareciendo empresas y van desapareciendo empresas grandes, empresas chicas. Un día de esos vi una noticia de un rentacar a nivel mundial que ya cerró operaciones y están tratando de vender sus carros.
lamentable porque nos toca a nosotros también una parte de las oficinas que están en Costa Rica. Empresas chicas que están desapareciendo, vemos a la Cámara de Restaurantes preocupadísima porque se han cerrado en el último corte que vi más de 10,000 restaurantes en Costa Rica en 4 meses. Entonces, los que están o estamos todavía subsistiendo, debemos empezar a echar para atrás con cada uno de esos centavos que tenemos. Ahora, cuando tengamos estos centavos guardados en una cajita fuerte con 3 candados para que no se puedan salir de ahí, tenemos que hacer una planificación estratégica. Una planificación estratégica de qué tengo y cómo tengo que hacerlo. Entonces vamos a hacer un mini plan en el corto y mediano plazo de qué debo gastar o qué es lo necesariamente, muy importante para tener que gastar. ¿Por qué? Porque eso me va a dar y me va a empezar a marcar una ruta clara. Inclusive cuando se haga esta evaluación, si se hace de forma consciente, Marisela, podría ser que nos marque un hueco en nuestro flujo de efectivo importante que tenemos que subsanar para algún insumo que necesitamos y que no lo estamos cubriendo, y ahí nos vamos a dar cuenta de que realmente entonces ya estamos entrando en algún problema o vamos a entrar en algún problema en el futuro cercano. Entonces tenemos que hacer esa planeación también una vez que empezamos a recoger nuestros ingresos, que sabemos que vamos a recoger, vamos a hacer una planificación de gastos para ver hacia dónde vamos. Claro. Ok, ¿qué sigue? Tenemos que empezar a monitorear nuestra salud de negocio global. ¿A qué me refiero con esto? Ok, aquí les voy a decir un poco. Ya empezamos a ver mi negocio, ya empezamos a evaluar los riesgos de mi negocio, de proveedores, de cadenas de valor, desde efectivo, desde ingresos, desde comunicación. Ahora vamos a empezar a abrir la segunda línea de este círculo, que me puede afectar a mí, pero no necesariamente yo lo controlo. Y te voy a hablar entonces de los negocios de los que yo dependo. Yo dependo, por ejemplo, del negocio de los envases para empacar comida, dependo de los negocios que me venden un insumo para poder preparar mi servicio, mi comida o lo que hago. Tengo que tener esa comunicación efectiva y asertiva también con mis proveedores. ¿Para qué? Para garantizarme hacia dónde voy. Y si alguno de mis proveedores tiene también un riesgo operacional importante, pues entonces tengo que empezar a buscar mi plan B y mi plan C para poderme suministrar. Pero eso tengo que hacerlo ahora que todavía tengo el tiempo para hacerlo. El costarricense, y aquí me incluyo, en realidad en el tema de negocios hemos sido muy eficaces generando recursos, vendiendo y demás en el corto plazo. Pero cuando nos vamos un poquito más para allá, Marisela, vienen algunos descalabros. Y te voy a decir por qué. Porque no nos hemos acostumbrado a tener un back office fuerte, a que crezca nuestra parte administrativa y gerencial a la misma velocidad que están creciendo nuestras ventas. Entonces no podemos esperarnos a que un proveedor o alguien que me suministra algún insumo no me lo dé para empezar a ver qué hago. No, tengo que empezar a evaluar entonces mis riesgos. Aquí ya vamos saliendo un poco del entorno de nosotros y nos empezamos a fijar en todo lo que nos puede afectar de aquí para adelante. Correcto. ¿Qué pasa? Puede ser, Marisela, puede ser que dentro del análisis de riesgos que tengamos, muchos de nuestros proveedores o las personas que nos brindan algún servicio o algún insumo que necesitamos no tenga y no esté funcionando bajo este mismo sistema nuestro, de que una evaluación de riesgos, de que no sepa qué hacer rentabilidad versus resiliencia. Y entonces nosotros mismos, que ya entramos en esta estructuración, deberíamos ayudarle y apoyar a otros negocios para decirle, ven acá, vamos a empezar a capacitarlo. ¿Por qué? Porque usted es muy importante para mí. En caso de que usted fracase, pues me va a meter a mí en serios problemas también. ¿Por qué? No es tan fácil ahora, en este tiempo, Maricel, cambiar de proveedor. ¿Por qué? Porque todo el mundo está igual. Entonces, es mejor ayudarle un poco a mi cadena de valor para poder mantener esa continuidad de negocio. ¿Qué pasa? Habemos profesionales, por ejemplo, que si se ve que tenemos que
ayudarle a varios círculos de estos en la cadena productiva, pues podríamos organizar algo y vamos a meterlos a todos funcionando de forma perfecta. ¿Para qué? Para que cada uno se garantice la continuidad de negocio en cada una de sus labores. Así es. Importantísimo ahora, y hay un tema aquí que tenemos que no podemos dejar de lado. Las empresas deberíamos revisar nuestros contratos laborales. ¿Por qué? Porque no podemos estrujar a nuestros funcionarios. Pero ojo, tampoco podemos dejar que nos estrujen a nosotros. Y esta es una realidad que está ahí. Entonces debemos revisar contratos de trabajo. ¿Qué dice? ¿Qué no dice? Casi estoy seguro, así, pero casi estoy seguro, Marisela, que ningún contrato de trabajo contemplaba una posibilidad como la que estamos viviendo. Claro. Pero ahí se modificaron leyes, baja la jornada laboral, se bajan los salarios, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Qué alcance? ¿Qué no alcanzo? Entonces, Marisela, tenemos que también revisar un poquito más allá, evitando una contingencia que nos podría golpear en un futuro no tan lejano. Claro. Y lamentablemente hay personas que lo harán y entonces no se vale que nos agarren sin conocimiento alguno y entonces ya ahora sí, todo el mundo a correr y además de todo lo que está pasando, pues ahora tengo otro hueco en mi flujo de caja porque tengo que indemnizar a algún funcionario, es mejor verlo desde ahora. Claro, Robert, y que eso quisiera también aportar algo importante porque los métodos y las métricas que se usaban para el seguimiento de la productividad del personal, yo creo que hoy en día ya eso está obsoleto, o sea, hay que buscar nuevas metodologías, diseñar nuevas métricas para evaluar la productividad de nuestro personal, porque las metas hoy son otras. Así Y las es. metas hoy son otras. Entonces también es aparte de los contratos, también es sentarse con el equipo o el de recurso humano, o si es una empresa familiar y no hay equipo de recurso humano, es el dueño y algún asesor o administrador de confianza, es su mano derecha, es el que hace también todo, sentarse, pero o buscar un asesor, volvemos a lo mismo, un experto que les ayude. Eso es importantísimo. Los retos de los colaboradores, ya no hablemos empleados, colaboradores, son diferentes. La camiseta no se les tiene que poner, se les tiene que encarnar, la verdad. Eso es otro de los puntos que seguíamos y que iba a mencionarte ahora. Gracias más bien por tocarlo. Vamos a ver, vivimos una nueva realidad, Maricela, vivimos una nueva realidad. Por ejemplo, hace tan solo un año atrás, Maricela, y vos lo sabes, hablarle a un gerente general o un gerente de recursos humanos de teletrabajo, casi que era una mala palabra, porque no sabía cómo hacerlo. Hoy por hoy se han dado cuenta que el teletrabajo realmente es eficiente, que realmente funciona, que la gente trabaja mucho mejor, que cada funcionario se siente más a gusto. Hay reglas y hay reglas de juego que muchas empresas todavía están adaptando a esas reglas de juego. Decís algo muy importante, la camiseta de nuestros funcionarios no debe estar pegada al pecho, ahora debe estar marcada casi como un tatuaje al pecho, pero eso no se logra. Vamos a ver, Marisela, el respeto no se gana imponiéndolo. El respeto se gana cuando realmente hay una convicción de respeto. Entonces, ese marcaje de la camiseta en el pecho de cada uno de nuestros funcionarios debe salir. ¿De dónde? Debe salir porque se siente así, porque es mi sello distintivo de marca. O sea, la empresa X de fulanito de tal nos ha ayudado, nos ha colaborado, vela por nosotros, sigue por nosotros, nos cuida a nosotros, importantísimo eso, nos cuida nuestras oficinas, tenemos lavatorios, tenemos jabón, tenemos mascarilla, que tenemos alcohol rápido, que si nos toca atender a clientes, tenemos las barreras estas plásticas protectoras. Cada cosa de estas, Maricel, empieza a ser un valor muy importante para los funcionarios para entonces tener y lograr lo que vos decías. Ahora los funcionarios tienen esto. Si nos vamos al lado de los funcionarios que hoy en día tienen empleo y que siguen recibiendo salario, aunque les hayan tocado una parte del salario, deben realmente estar agradecidos. Hay muchísimas personas allá afuera que no han tenido esa misma suerte, que les ha costado un montón. Tema importantísimo de Costa Rica. Yo creo que los últimos datos del INEC con relación al empleo cercano al 20% son datos totalmente maquillados y creería que están muy por encima de eso y mucho más aún si tocamos y empezamos a evaluar la parte del empleo informal, tanta gente de Exacto. afuera trabajando en algunas cosas, que creo que al INEC se le olvidó
el pequeño detalle es, sí, entonces tenemos cifras realmente altas en desempleo. Entonces empiezas a ver esa sinergia entre la empresa que empiece a marcar las pautas para que sus funcionarios cada día se sientan mejor y más acuerpados, y lógicamente los funcionarios trabajando mucho mejor, trabajando con más amor y con más ganas para poder sostener y sacar adelante un negocio que cuando esté caminando, es importantísimo esto. Los funcionarios hoy en día tienen que entender, pero tienen que creerlo. En algún momento en otro programa lo hablamos, que tiene que haber una comunicación clara. Tienen que entender que cuando esta empresa vuelva a subir, yo vuelvo a subir junto con la empresa. Y ahí sí vamos a empezar a hacer esa imagen de marca con nuestro recurso humano y vamos a seguir adelante. Ahora, importantísimo, Marisela, y aquí viene un tema complicado en toda organización, y es la reorganización ahora sí de funciones. ¿Por qué? Porque con el teletrabajo, acuérdense que con el teletrabajo minimizamos los tiempos de traslado de personas Ujú. desde su hogar hasta las empresas. Entonces hay personas que pueden tener hasta más tiempo y pueden trabajar mucho más. Recuerde que minimizamos de alguna forma o le quitamos a nuestros funcionarios preocupaciones del día a día. Entonces, la mamá que deja a sus chiquitos con la empleada y que uno de sus chiquitos hoy estaba enfermo, pero ahora está en teletrabajo y ya está con su chiquito y lo cuida a ella y sabe que es ella, te aseguro que esa persona es mucho más productiva en esta condición, estando lejos de su hijo y sabiendo que está enfermo. Entonces, con esta productividad en alzada, eso va a empezar a descubrir que podríamos tener puestos que nos están sobrando. Entonces, hay que manejarlo de alguna buena forma para que la gente no sienta, o para que nuestros funcionarios no sientan que vamos a empezar con una salida masiva de personas, sino que enfoquémonos entonces a ver cómo somos más productivos y cómo empezamos a caminar hacia otros lados. Y esto aplica hasta en las pequeñas empresas, Marisela, las empresas de 2, de 3 personas solamente. Si podemos hacer y empezamos a encadenar valores agregados, podemos sostener esas 2 o 3 personas, pero nuestros funcionarios deben saberlo, Maricela. Exacto, eso es cierto. Bueno, Robert, nos empezamos a despedir, más bien de verdad, yo hiper agradecida de verdad con este espacio que usted nos da, el tiempo tan valioso. Le agradezco a toda nuestra gente que estuvo unida esta noche. A Francini Quiroz dice, saludos Mari, muy interesante el tema, gracias por todo el apoyo a nosotros los emprendedores. De verdad que muchas gracias también por esta parte. Tengo saludos de Emilia Camacho, muchas gracias por el aporte. Es lamentable ver día a día el cierre de empresas. También nos dice Marco Figueroa, dice excelente, mi buen amigo Robert González. Un saludo, Marco. También tenemos a Mireya Leitón, dice excelente tema, muchas gracias. A Ana Yancy Flores también nos dice saludos para ambos, excelente tema como todos los que se comparten aquí en Mundo Emprende. Y tenemos a Lucrecia Hernández, una gran amiga, dice Mari, completamente de acuerdo, cuando decía que tenemos que tomar nosotros cartas en la reactivación, sino esperar que el gobierno venga a solucionarnos con los bonos. Robert, muchas gracias. No sé, ¿tiene palabras de cierre? Mira, yo solamente agradecimiento para vos, para tu programa, para la gente que nos ve, para la gente que se toma el rato para hacer un comentario. Y pues nada, decirle, vamos a salir de esto, así cierro los programas siempre, vamos a salir de esto, vamos a estar mejor, hay que resistir ahora y vamos a hacer las cosas de forma ordenada, paso a paso, vamos a ir saliendo y pues nada, es un gusto compartir siempre con ustedes. Muchas gracias, Robert, de verdad. Muchas gracias. Ya sabe que Mundo Emprende de su casa. También le agradezco a todos nuestros emprendedores, a todos nuestros empresarios y empresarios que estuvieron esta noche. Y les repito, compártanlo. Es también parte de nuestra labor social. Todo el buen contenido es bueno compartirlo. Es parte de lo que podemos ayudar a otras personas a impulsarlas personalmente y profesionalmente. Que tengan una linda noche, feliz inicio de semana y nos estamos viendo durante la semana con los diferentes live. Ya saben, miércoles, los viernes también y el sábado con café virtual. Bueno, muchas gracias, Robert. Nuevamente gracias y nos vemos pronto. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego.